Quería hoy transmitir que el Partido Socialista vuelve a presentar su candidatura, como siempre, reivindicando los valores que están en la raíz de lo que somos y de lo que representamos. Os voy a dar, como Yolanda, si queréis, un dato. Y es que el 7% de los trabajadores en Europa son trabajadores pobres. Es decir, que ni siquiera con su sueldo son capaces de llegar a final de mes. El poder adquisitivo sigue siendo, por tanto, uno de los grandes problemas. Y cuando uno se pregunta para qué sirve la socialdemocracia o para qué sirve votar al Partido Socialista, es justamente para poder acabar con situaciones de esa índole. Tenemos que entender, y a mí me parece una cuestión fundamental, que los trabajadores no pueden ser nunca esclavos de su necesidad y que tienen que ser siempre quienes lideren, quienes sean los protagonistas de sus oportunidades. Hay algunos elementos que también me gustaría traer a colación. Por ejemplo, por traer otro dato, no sé si lo sabéis, pero hay un poquito más del 14% de brecha salarial entre los hombres y las mujeres en la Unión Europea. Es cierto que muchas veces hablamos de políticas de igualdad, pero tenemos que llevar de lo abstracto a lo concreto, y eso se ha demostrado cierto dentro del gobierno de Pedro Sánchez, y para eso necesitamos que Isabel, que Teresa estén encabezando esas políticas en Europa, porque generar o producir leyes, directivas europeas que redunden en una igualdad efectiva en el salario de las personas es algo que no podemos dejar pasar en ningún caso. Y si de igualdad tenemos que hablar, yo creo que tenemos también que pensar en cómo el gobierno de Pedro Sánchez está actuando en materias como, por ejemplo, la violencia de género. No podemos considerar que nuestro combate contra la violencia puede ser un combate que se circunscriba exclusivamente al territorio nacional. Tenemos que pensar que ese compromiso es europeo y que esa lucha tiene que ser siempre transnacional y transfronteriza, porque de eso va precisamente la construcción del modelo de Europa que nosotros estamos defendiendo y que nosotros representamos. Habréis oído en esta campaña que se habla mucho del Pacto Verde con corazón rojo. Y yo creo que tenemos la suerte de que Teresa Rivera lo encarne como nadie. Es verdad que cuando hablamos de descarbonización de la economía, de movilidad sostenible o de transición justa, puede parecer que estamos hablando de altos o elevados ideales que no pueden tener una concreción práctica, pero es que Teresa Rivera nos ha demostrado que esto es posible y el gobierno de Pedro Sánchez también nos lo han demostrado. Y creo que ahora tenemos que conseguir que en Europa se produzca esa convergencia entre la transición ecológica justa y la transición económica que permita generar los modelos de crecimiento del futuro. La economía no es incompatible con un desarrollo sostenible y los socialistas somos la prueba de que se puede gestionar, de que se puede gobernar de otra manera. Y viniendo a cómo se puede gobernar de otra manera y a cómo concebimos la Unión Europea, alguna consideración también en relación con las políticas que se están haciendo para garantizar la paz y la democracia en algunos lugares. Es cierto que la Unión Europea se ha comprometido fuertemente con la defensa del pueblo ucraniano y contra la invasión de Rusia. Y en un momento como este, complejo, delicado en nuestra historia, hemos visto cómo el gobierno de Pedro Sánchez, cómo el gobierno de España ha conseguido, al menos para mí, hacer algo que supone un motivo inmensísimo de orgullo. Y ese motivo de orgullo que el Partido Socialista ha generado es el del reconocimiento del Estado palestino. Creo que era el momento de hacerlo. Es un acto valiente, es un acto con sentido democrático, con sentido de paz, porque España ha entendido que en la población que está sufriendo entre dos fuegos, el del terrorismo y el de quienes están cometiendo crímenes contra la humanidad, necesita un reconocimiento y necesita también que la fortaleza de la democracia y de la paz sea reconocida para ese pueblo.
ese aplauso sea para Pedro Sánchez, para España y para el orgullo que tenemos que sentir como españoles, porque ser español no es simplemente blandir como un espantajo la bandera preconstitucional en la puerta de Ferraz mientras se reza el rosario. Ser español o sentirse orgulloso de ser español pasa precisamente porque esos derechos que reivindicamos para nosotros, la democracia, la paz o la libertad, no sean simplemente derechos que reivindicamos dentro de nuestras fronteras, sino que sean derechos que reivindicamos para todos los pueblos del mundo. Yo creo que de eso trata ser socialista y por eso nuestra visión internacionalista. Por concluir, diré que aún sigue habiendo muchas personas que tienen desconfianza en las instituciones, particularmente en Europa, y sé que la lista que Teresa Rivera lidera y que tiene a compañeros como nuestra secretaria general, como Isabel, puede contribuir a que se cambie esta concepción de la realidad. Es verdad que muchas veces y últimamente hemos reflexionado sobre ello. Hay gente que nos pregunta, ¿de verdad merece la pena con tanto fango, con tanta brutalidad por parte de la derecha? ¿Merece la pena comprometerse en política o merece la pena formar parte de la actividad pública? Y yo creo que la respuesta tiene que ser siempre que sí. Y si algo tiene el socialismo es un compromiso ético, es un compromiso moral, porque los socialistas tenemos que demostrar también y fundamentalmente con nuestros actos que la política sí vale la pena, porque si la política merece la pena, la democracia siempre tendrá y seguirá teniendo sentido. Y de eso va el proyecto del Partido Socialista que está queriendo dibujar para la Europa que viene. No quiero seguir mucho más porque hoy es el día para que Chimo pueda compartir con nosotros sus reflexiones, pero sí quería invitaros a todos a partir de hoy a que vayáis a ejercer vuestro derecho democrático a las urnas, a que confiéis una vez más en la socialdemocracia, en el socialismo, porque lo que nos estamos jugando no es la alternancia entre la derecha y la socialdemocracia, lo que nos estamos jugando es la alternancia entre la Europa democrática que estamos construyendo y la Europa que quieren destruir aquellos que nunca han creído en el proyecto colectivo. Por lo tanto, os invito a todos, a todas, a que os comprometáis, a que votéis la lista, la candidatura del Partido Socialista y que lo hagáis como siempre con el orgullo de ser socialista y con el orgullo de la Europa que queremos construir. Y le doy la palabra a nuestro compañero Chimo. Muchas gracias.